7:31 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos aquí en directo América por France 24. Vamos con los titulares. Equipos de todo el mundo empiezan a llegar a Venezuela para apoyar en las labores de rescate tras los terremotos que golpearon al país el pasado miércoles. La cifra de muertos subió a 235, se reportan al menos 4.300 heridos y 157 desaparecidos. La Corte Suprema de Estados Unidos da vía libre a Donald Trump para seguir deportando migrantes. La mayoría conservadora del alto tribunal respaldó la decisión del presidente de revocar el estatus de protección temporal para inmigrantes haitianos y sirios, lo que pone en peligro a más de 350.000 personas. La marcha del orgullo LGBTIQ+, planeada para este fin de semana en París, se movió a septiembre en medio de la ola de calor que está provocando la saturación de hospitales y servicios de emergencia. Al mismo tiempo, crece la movilización de ayudas a las personas sin hogar, tanto en Francia como en Alemania. Y en nuestra crónica Directo España hablaremos con nuestra corresponsal en Madrid del encuentro entre el rey Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la capital mexicana. También veremos cómo la severa sentencia a 24 años de cárcel contra el exministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, impacta al jefe de gobierno español. Empezamos. Vamos a empezar en Estados Unidos. La justicia de este país avaló medidas de mano dura de la administración de Donald Trump contra la inmigración. El Tribunal Supremo autorizó al gobierno a poner fin al estatus de protección temporal de cientos de miles de migrantes haitianos y sirios, al tiempo que aprobó que las autoridades migratorias puedan rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México. El resumen a continuación en el informe de Hugo Caro Jiménez. Estados Unidos allana el camino para la política antimigratoria de Donald Trump. Este jueves, la mayoría de la Corte Suprema permitió que la administración Trump pueda rechazar solicitudes de asilo en la frontera con México, con miras a reducir el número de migrantes que se acojan a este recurso. En paralelo, el Supremo también avaló al gobierno republicano para poner fin al estatus de protección temporal para Haití y Siria, lo que pone en riesgo de deportación a cerca de 350.000 haitianos y 6.100 sirios. The decision creates the type of panic. Esta decisión genera cierto pánico, en el sentido de que la gente de nuestra comunidad se pregunta cuál es la mejor manera de actuar ahora. El sistema TPS era el tipo de protección que les permitía desplazarse al trabajo, ir al trabajo, hacer de todo. Esta medida también alerta a aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con este estatus al regreso de Trump al poder. Para algunos analistas, estas medidas podrían tener un componente racista. Tenemos un lenguaje muy contundente y una serie de declaraciones del propio presidente que sugieren que la raza es una consideración importante para la administración. Pero desde el punto de vista de la administración y sus acciones, creo que es justo decir que la raza ha sido una consideración constante. Y mientras la mano dura de Trump avanza, los fiscales demócratas presionan al ICE para que rinda cuentas por los migrantes que mueren tras estar bajo su custodia, alegando que presuntamente podrían liberar a algunas personas gravemente enfermas antes de morir. Según Human Rights Watch, cada 8,6 días una persona murió en manos del ICE durante los primeros meses de 2026. En otras noticias de Estados Unidos, aunque este país es una de las mayores potencias agrícolas del mundo, miles de pequeños y medianos agricultores luchan por sobrevivir. A pesar de conformar el 92% del sector en todo el territorio, se han quedado al margen del mercado que dominan las grandes industrias. La situación más crítica está en los estados del sur, como Arkansas y Mississippi, donde los pequeños productores rurales encuentran alternativas para abrirse campo en un mercado extremadamente competitivo. Nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo, nos trae la historia. Antes que dejar morir su legado, Marshall revolucionó la granja que heredó de su padre en Mississippi. Aunque compite con industrias multimillonarias, insiste en prácticas regenerativas en lugar de las convencionales que usaba su padre, sin químicos y con suelos fértiles, para lograr una mejor carne. Es difícil incluso decir que estamos compitiendo, ¿sabes? Tenemos que crear nuestro propio nicho, nuestro propio mercado, pero tenemos una cuota de mercado tan diminuta que no estamos haciendo nada que pueda alterar lo que ellos hacen.
Los pequeños y medianos agricultores en Estados Unidos conforman el 92% del sector y aún así la mayoría tiene las puertas cerradas de los supermercados. La razón es por no contar con el gran volumen de las grandes corporaciones que aseguran bajos precios. La alternativa para Keaton es vender en pequeños mercados como este y hacer pulso con la calidad. Dado que somos una granja pequeña y ofrecemos un producto de nicho y que criamos aves mediante prácticas regenerativas, esta es nuestra forma de competir con los grandes conglomerados. Heifer International, una organización sin ánimo de lucro, capacita a los agricultores de Arkansas en prácticas regenerativas como a Tania, quien aprende estas técnicas para transmitirlas a su vez a otros pastores. Queremos ayudar a formar a nuevos pastores, ayudarles a aprender a criar ovejas de calidad, a reconocer cómo son las ovejas de calidad. No nos importa de qué raza sean, si están registradas o no. Queremos ayudarte a diseñar un modelo de negocio si eso es lo que deseas. Estas iniciativas contrarrestan los recortes de la administración Trump a los agricultores y son la única mano tendida a pequeños productores que luchan por producir comida de calidad en contra de una industria que busca hacerlos a un lado. Mientras Francia y Europa se enfocan en la ola de calor, las autoridades están tratando de mitigar el impacto en los civiles, incluyendo problemas de salud severos. La marcha del Pride, que estaba prevista para este sábado en París, fue pospuesta para septiembre debido a las altas temperaturas que están colapsando la atención a la salud. Entre los más afectados se encuentran las personas en situación de calle. Las organizaciones benéficas han intensificado sus programas de ayuda, pero los que no tienen hogar siguen en la primera línea del calor extremo. Más detalles a continuación. Bastien está en situación de calle, sin casa donde refugiarse, está teniendo dificultades para soportar la ola de calor en Francia. Lo más difícil es mantenerse hidratado y encontrar lugares a la sombra. Las personas en situación de calle son muy vulnerables al calor extremo. Según datos recopilados por organizaciones sin fines de lucro francesas, el 30% de las muertes entre las poblaciones sin hogar ocurren durante los meses de verano. Estas personas tienen acceso limitado a agua, duchas y lugares para refrescarse. Con las temperaturas actualmente en niveles récord, las organizaciones están intensificando sus labores. Escuchamos al gobierno instando a la gente a quedarse en casa durante las horas más calurosas, pero algunas personas no tienen un hogar, así que es imposible para ellas refugiarse adecuadamente. Están expuestas a 35 o 40 grados durante horas y luego hay una sensación de deshumanización. La actual ola de calor está arrasando toda Europa. En Berlín se espera que la temperatura se acerque a los 40 grados este fin de semana. Entonces, esta organización benéfica tuvo una idea: distribuir kits de emergencia a las personas sin hogar. Dentro de cada uno hay agua, crema solar y algo de comida. En Alemania las temperaturas están aumentando drásticamente, especialmente en verano. Las personas sin hogar son las primeras víctimas en esta crisis climática. Por ejemplo, mientras que se beben alrededor de 3 litros de agua al día cuando hace mucho calor, una persona sin hogar apenas puede conseguir uno, simplemente porque no puede permitirse comprarlo. 2 personas en situación de calle murieron el miércoles en la región de París, uno de ellos por golpe de calor. Pasamos ahora a Venezuela, golpeada por 2 potentes terremotos esta semana y hacia donde ya empezaron a llegar las primeras misiones internacionales que ayudarán en las tareas de rescate. La tragedia deja ya 235 muertos, 4.300 heridos y unos 157 desaparecidos. Para ampliar esta noticia saludamos en Caracas a nuestra corresponsal Carolina Bigot. Carolina, ¿qué tal? La saludo. ¿Cómo van las labores de rescate? Cuéntenos. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, realmente las labores de rescate han sido un poco complicadas por esto. Al menos han llegado 5 comisiones de países como Suiza, México, El Salvador, Italia y recientemente también Estados Unidos envió a un jefe del Departamento de Estado Sur pues para que agilice todas estas labores que han sido un poco complicadas porque recordemos que hay pocos efectivos, aunque han colaborado bomberos, protectores
Protección Civil en el estado La Guaira, decretado estado de emergencia, y donde aún también el reporte de ayer da más de 3.000 familias damnificadas, pues ha sido un poco complicado. Sin embargo, ya podemos ver cómo estas misiones empiezan a ejecutar algunas pues labores, sobre todo de rescate, porque hay muchos desaparecidos. El principal problema ya hoy, cuando muchos han podido, o con miedo, pero han ido retornando a sus hogares, pues son los desaparecidos, personas que aún no han podido comunicarse con sus familiares, pero sobre todo en el estado La Guaira y también hacia el oriente del país. Recordemos donde fue el epicentro. En todas las plazas de Caracas hay centros de acopio, como este que podemos ver, estuvo trabajando durante toda la noche y envió todo lo que pudieron recoger por parte de vecinos, ciudadanos. Acá están trayendo absolutamente todo lo que cada quien puede y pues están muy agradecidos, y la petición principal es que traigan a las plazas, a las iglesias y a algunas escuelas que están identificadas en los municipios de Caracas todo lo que la gente pueda, porque es realmente una situación crítica, sobre todo en los estados Vargas y en el estado La Guaira, y como les decía también al oriente de Caracas. Aproximadamente hasta las 2 de la mañana, 3, estuvieron jóvenes y también pues adultos, incluso vimos personas de tercera edad tratando de movilizar todos estos insumos. Mencionaba usted hace un momento, Carolina, los equipos internacionales que ya habían empezado a llegar desde el extranjero. ¿Cómo ha sido la movilización dentro de Venezuela? Sí, tuvimos la oportunidad más temprano de ver algunas, cuadrillas o personas de rescate de, por ejemplo, países como México, El Salvador y algunos europeos, como por ejemplo Suiza, les decía, e Italia. Sin embargo, pues han podido acceder a través de aeropuertos emergentes en los estados centrales a 2 horas de Caracas, luego se trasladan vía carretera, lo que también hace un poco más lento toda esta situación. Pero la verdad es que sí, han estado llegando y sobre todo, reitero, en el estado La Guaira, pues los habitantes están muy agradecidos de recibir esto, y también es importante destacar que todos los ciudadanos están también colaborando, moviendo escombros, haciendo lo que puedan, incluso llevando cosas de sus propias casas, los que aún las pudieron conservar, para colaborar en estas en esta remoción de escombros. Por eso también el llamado importante es incluso a quienes están fuera de Venezuela, pues que se traten de comunicar con sus familiares y enviarles pues lo que tengan a bien hacer. Vamos con nuestra sección Directo a España. Y nuestra crónica del viernes está dedicada a la actualidad española, y para ello conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted. Hablemos del encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI, justo en medio del Mundial de Fútbol. Sí, tensiones despejadas entre los máximos representantes del Estado de México y de España tras 7 años de choques diplomáticos derivados de aquella petición o exigencia por parte de Andrés Manuel López Obrador en 2019 de que la corona española pidiera disculpas por las atrocidades, dicen desde México, que se cometieron durante la conquista española. Este enfriamiento de relaciones lo mantuvo su sucesora, Claudia Sheinbaum, que en 2024 no invitó al rey Felipe VI a su investidura, pero desde entonces ha cambiado mucho las cosas. En octubre de 2025 ya el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, lamentó las injusticias y el dolor infligido hacia el pueblo originario de México, y Felipe VI, el rey de España, en marzo también reconoció los abusos que se habían cometido durante la conquista. Este primer breve encuentro entre ambos jefes de Estado simboliza para ambos países un paso más en la normalización de relaciones diplomáticas, que este año que viene, 2027, cumple 50 años tras el restablecimiento de estas, una vez ya falleció el dictador español Francisco Franco. Este acercamiento el Gobierno de España lo agradece, puesto que, recordemos, en noviembre de este año se celebra la 30ª Cumbre Iberoamericana aquí en Madrid.
España y México siempre han tenido muy buenas relaciones, más allá de la política y de la diplomacia, fuertes lazos culturales, económicos y de ambos pueblos, por supuesto, y aunque no ha habido ninguna valoración por parte de la Casa Real, y eso que se la hemos pedido desde France 24, no ha habido ninguna valoración cualitativa del encuentro, sí la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha asegurado que ha sido un encuentro cordial y respetuoso que inicia, dicen, una etapa de renovada confianza y fortalecimiento de la relación bilateral, una relación bilateral que se está viendo beneficiada por este Mundial de Fútbol 2026, porque este viaje, este encuentro se da en el marco de la invitación que hizo Claudia Sheinbaum a Felipe VI para acudir al partido que disputarán esta noche en España, pero esta tarde en México, entre las selecciones de Uruguay y España en el estadio de la ciudad de Guadalajara. Así que esperemos que lo que une el fútbol no lo rompa la política. Marina, y en otros temas, hablemos de la sentencia contra el exministro de Transporte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, quien fue condenado esta semana a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo. ¿Cuáles fueron las reacciones a esta decisión, que es la condena más dura contra un ministro, y cómo impacta al jefe del gobierno español? Sí, la semana inició con esta dura noticia para los socialistas de la condena a 24 años de cárcel al exministro de Transportes socialista entre 2017 y 2021, José Luis Ábalos. 24 años de prisión era la pena máxima que pedía la Fiscalía Anticorrupción y es la mayor condena, como dices, a prisión de un ministro o exministro, en este caso en tiempos de democracia. Las reacciones, la más reciente ha sido la del propio José Luis Ábalos, que asegura estar decepcionado, dice, por un juicio político con una condena predeterminada en la que la desproporción ha matado a la democracia. Este ha dicho que pedirá la nulidad de esta sentencia al Tribunal Constitucional, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. El resto de políticos se expresaron en cuanto a esta sentencia durante una comparecencia que el propio Pedro Sánchez había pedido antes de que se conociera esta dura sentencia este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, mientras que el Gobierno asegura que fueron tajantes con Ábalos al expulsarle del partido en cuanto se conocieron estos posibles casos de corrupción. Respeta y acata la decisión de la justicia y asegura que no habrá inmunidad ni impunidad para los corruptos. Quieren tranquilizar y aseguran que la corrupción no es generalizada dentro del Partido Socialista, pero los socios de coalición piden más contundencia y que las medidas aprobadas el año pasado en el Pacto de Estado contra la corrupción entren en vigor, algo que no ha sucedido todavía. También los socios que permitieron que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno de España cada vez están mostrando un apoyo menos firme y se van agrietando esos apoyos, y hay algunos incluso que piden también elecciones anticipadas, que es la petición reiterada por parte del Partido Popular de derecha y de la ultraderecha representada en el partido Vox. Esta es una dura y compleja recta final de la legislatura que está prevista que dure hasta mediados del año que viene, y pese a estas reiteradas peticiones de adelanto electoral hechas por parte de la derecha y de la ultraderecha y ahora por parte de algunos de sus socios, además de una votación que invita, por así decirlo, a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, parece que el presidente del Gobierno español no va a ceder ante estas peticiones, porque él asegura que la legislatura va a continuar hasta el final, es decir, hasta que se convoquen las elecciones cuando toca, que sería más o menos durante el verano del año que viene. Marina, muchas gracias por este informe desde Madrid. Y a continuación, en nuestro reportaje del día, nos vamos hasta Egipto, donde su población ostenta el récord mundial de tiempo dedicado a los videojuegos al día. El gobierno lanzó una campaña para combatir esta adicción. Veamos.